Bueno, hablemos del capítulo 8 de Bel Ami, el capítulo que trata de la muerte de Charles Forestier, el amigo de Georges Duroy, que lo hizo entrar básicamente al periódico de La Vie Française. Y en este episodio tenemos el tercer gran enfrentamiento, de alguna forma, de Georges Duroy contra la muerte, ¿no? O sea, el capítulo 6, el monólogo de Norbert de Varenne, el capítulo 7 del duelo, la noche de insomnio, ¿no? Antes del duelo, y ahora el capítulo 8 sobre los últimos días y la muerte de Charles Forestier. Son como los tres momentos en donde Maupassant nos levanta el velo sobre quizás el corazón de la novela, que es el miedo a la muerte, ¿no? Y en estos tres capítulos pareciera ser como que la muerte se le aparece a Georges Duroy. En este capítulo tenemos un comienzo con la carta de Madeleine, ¿no? Forestier, que ya en Cannes, en el sur de Francia, se comunica con Georges Duroy para que vaya a acompañar a Charles en sus últimos días. Y entonces Georges Duroy acepta, se lo comunica al patrón Walter de que va a estar ausente un tiempo y se toma un tren para ir a Cannes a acompañar a Madeleine y a Charles Forestier, ¿no? Lo acompaña, ahí son días difíciles, ¿no? de recaídas, en ciertos momentos de mejoras, de inestabilidad, ¿no? En cuanto tanto a la salud del enfermo como su estado de ánimo. Y entre todo eso también suceden grandes episodios de silencio, ¿no? En donde ya obviamente ni Madeleine ni Georges saben realmente qué decir, qué hablar, qué comunicarle a Charles, que está en sus últimos días y que sin lugar a duda lo está entendiendo poco a poco, ¿no? Entre esos silencios se produce un momento en donde Charles Forestier, con mucha nostalgia, va a compartir una reflexión sobre la vida, ¿no? Ahora que está enfrentando sus últimos días. Y Forestier empezó a hablar con una voz entrecortada, jadeante, desgarradora de oír. ¿Cuántas puestas de sol más veré aún? 8, 10, 15 o 20, quizá 30, no más. Ustedes tienen tiempo. Ustedes, para mí, se acabó. Y todo continuará, después de mí, igual que si yo estuviera. Enmudeció durante unos minutos. Luego prosiguió. Todo lo que veo me recuerda que ya no lo veré dentro de unos días. Es horrible. Ya no veré nada, nada de lo que existe. Los más pequeños objetos que utilizamos, los vasos, los platos, las camas donde se descansa tan bien, los coches. Qué agradable es pasear en coche al anochecer. Cómo me gustaba todo eso. Bueno, un párrafo bastante fuerte, ¿no? Charles está entendiendo que son sus últimos días y que la muerte se acerca para él, y con mucha nostalgia empieza a reflexionar sobre la cotidianidad, ¿no? Sobre todas las cosas tan simples de la vida que, sin estar acechados por la muerte, quizás no las apreciamos lo suficiente. Y una vez que poco a poco el final se acerca, ahí es donde las empezamos a apreciar, ¿no? Como dice, todas esas cositas, ¿no? Los platos, esos objetos, nada de eso lo volverá a ver. Y todos esos pequeños momentos agradables, como tan solo pasearse en coche al anochecer,
o acostarse en una cama son cosas que tampoco volverá a vivir. Y eso le duele profundamente, ¿no? Las cotidianidades recobran una importancia existencial que prácticamente nunca le damos en nuestra vida de todos los días. Me hace pensar también en un documental que vi una vez sobre un hombre que ya, no sé, creo que tenía 100 años o casi 100 años, y decía que una de las cosas que más placer le procuraba a esa edad ahora era pasear por un bosque ahí que tenía cerca de su casa y simplemente observar los árboles, tocar las hojas, cosas profundamente simples, ¿no? Pero que de alguna forma es eso, a esa edad o en esas circunstancias cercanas a la muerte, porque Charles Forestier es joven, pero se está muriendo, recobran un sentido, ¿no? Inédito, un sentido que jamás antes se lo habíamos dado, pero que en ese entonces, en ese momento de la nada, lo vemos con otros ojos, ¿no? Las simplicidades de la vida importan profundamente. También me hace pensar en Rousseau, ¿no? En este texto que creo que en español es traducido como los ensueños o las ensoñaciones de un paseante solitario, en donde en un momento habla, ¿no?, de cómo la felicidad es también esos momentos de paz en donde uno siente la existencia, en donde uno profundamente encuentra una tranquilidad y un placer en el hecho mismo de vivir, de existir, de sentirse en vida, lejos de las distracciones, lejos de los estímulos, simplemente estar presente con uno mismo, sin hacer nada particular. Y eso es en parte, ¿no?, estar presente en la cotidianidad, estar presente en esos actos ínfimos de cada día, de desayunar, de caminar, de sentarse a hablar con un amigo, de acostarse en una cama, de recostarse en un sofá, de tomar un vaso de agua. Esas simplicidades son lo que verdaderamente edifica y construye, estructura la vida. Eso es lo que más estamos haciendo constantemente en nuestra vida. Entonces, vivirlas con más intensidad, con más conciencia, más profundamente, es una manera de estar más tranquilos, de estar más plenos, ¿no? Hay una profunda reflexión, creo yo, acá sobre la felicidad a través de la cotidianidad. En el episodio, acá después de esta reflexión de Charles Forestier, la situación empeora bastante al punto de que eventualmente le comunican a Madeleine y a Georges que ya está en sus últimos días, Charles, y que llamen a un sacerdote, ¿no? A un sacerdote para acompañarlo un tiempo, a hablar con Charles y que Charles eventualmente, si lo necesita y quiere, que se confiese, ¿no? Y acá atravesamos un profundo momento de desesperación de Charles que vale la pena leer también y que es verdaderamente muy fuerte. Les leo el párrafo. El sacerdote le sostenía la mano. Adiós, hijo mío, volveré mañana por la mañana. Y se marchó. Ni bien salió, el moribundo, que jadeaba, intentó levantar ambas manos hacia su mujer
y balbuceó: «Sálvame, sálvame, cariño. No quiero morir, no quiero morir. Oh, sálvenme, díganme qué hay que hacer. Vayan a buscar al médico, tomaré lo que sea necesario. No quiero, no quiero». Lloraba. Grandes lágrimas corrían por sus mejillas demacradas, y las delgadas comisuras de su boca se fruncían, como las de los niños pequeños que están tristes. Entonces sus manos, caídas sobre la cama, comenzaron un movimiento continuo, lento y regular, como para recoger algo de las sábanas. Su mujer, que también se echó a llorar, balbucía: «Pero no es nada. Es una crisis. Mañana estarás mejor. Te cansaste ayer con el paseo». La respiración de Forestier era más rápida que la de un perro que acaba de correr. Tan apresurada que no se podía contar, y tan débil que apenas se oía. Seguía repitiendo: «No quiero morir. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué me va a pasar? Ya no veré más nada, nada, nunca. Oh, Dios mío». Miraba ante sí algo invisible para los demás y espantoso, cuyo horror reflejaban sus ojos fijos. Sus dos manos seguían realizando juntas aquel ademán horrible y agotador. De pronto se estremeció, con un escalofrío repentino que se le vio recorrer todo el cuerpo, y balbuceó: «El cementerio. Yo, Dios mío». Y no habló más. Permanecía inmóvil, despavorido y jadeante. Bueno, una desesperación total, ¿no?, en la que se encuentra el personaje. Lo intenté leer de la manera más viva posible, pero obviamente no traduce lo que uno se imagina en la voz de aquel personaje cuando lee esos gritos casi, ¿no?, de no quiero morir, gritos llorando. Es fuertísimo, es fuertísimo. Y bueno, la imagen, ¿no?, de Forestier muriendo, y que se lo compare sus labios a los de un niño llorando, ¿no? O sea, el inicio de la vida y alguien al final de la vida. Y no hay nada más desgarrador quizás que ver a un niño llorando. Y eso es lo que parecía Forestier en ese momento de desesperación total, ¿no? Entre esas cosas también está ese ademán, ¿no?, ese gesto de aferrarse a las sábanas, de tirar constantemente de ellas. Parece como que se está aferrando a la vida, ¿no?, con cada uno de esos casi alaridos débiles por su estado físico, pero alaridos de sufrimiento y de tristeza, de que no quiero morir. Está tirando la sábana como aferrándose a la vida, y de que acá no lo van a sacar, ¿no? Pero obviamente ya no tiene fuerza para lograr aferrarse con éxito. Un profundo miedo lo invade, ¿no? Un miedo al vacío, finalmente. Porque la muerte es eso, ¿no? Es ese agujero negro, como hablábamos en el monólogo sobre la muerte de Norbert de Varenne. Es ese agujero negro que todo lo chupa y aspira y absorbe, y de lo cual nada sale. Ese agujero negro es la oscuridad, es la nada más pura. Y entonces lo dice claramente, ¿no? Ya no veré más nada. Eso es lo que lo aterra, lo que le produce un terror tan profundo, de que simplemente cesará de ser. Qué idea tan curiosa, ¿no?, cuando uno la piensa. Ya no ser más nada.
y no ver nunca más nada. También es curioso, me hace pensar en los astronautas, ¿no? Que he escuchado así, no sé realmente, pero lo he escuchado decir de que los astronautas cuando están en el espacio definen justamente lo que más miedo da, es ese sentimiento del vacío, del silencio que hay en el espacio, de estar ahí en esa oscuridad total, en donde no hay ningún ruido de nada. También el miedo a la altura, ¿no? A la profundidad en el agua, en el océano, o a la altura, es ese miedo al vacío finalmente, ¿no? Ese miedo a caer infinitamente en algo que parece que no tiene fin, ¿no? El miedo a la nada es algo quizás bastante humano. Y acá es precisamente lo que refleja y manifiesta en su desespero, en su desesperación, Charles Forestier. Al final, ya una vez fallecido Charles Forestier, nos encontramos frente a una última escena muy fuerte también y muy descriptiva del libro, de la esencia del libro, que es cuando, contemplando el cuerpo, Georges Duroy no soporta esa visión, esa observación de el cadáver de su antiguo amigo. Y no lo soporta y entonces desvía la mirada. Y desvía la mirada ni más ni menos que a Madeleine. Para combatir y escapar de la muerte, vuelve a esa escapatoria de la sensualidad. Les voy a leer este párrafo, de los mejores también que hay del libro, sin lugar a duda. Pero Georges, a quien la sombra inquietaba junto a aquel cadáver, lo contemplaba obstinadamente. Sus ojos y su mente, atraídos y fascinados por aquel rostro demacrado que la luz vacilante hacía parecer aún más hundido, permanecían fijos en él. Era su amigo, Charles Forestier, que todavía ayer le hablaba. Qué cosa extraña y espantosa este fin completo de un ser. Oh, ahora recordaba las palabras de Norbert de Varenne, atormentado por el miedo a la muerte. Nunca un ser regresa. Nacerían millones y miles de millones, más o menos iguales, con ojos, una nariz, una boca, un cráneo y dentro un pensamiento, sin que reapareciera jamás aquel que estaba acostado en aquella cama. Durante algunos años había vivido, comido, reído, amado y esperado como todo el mundo. Y se había acabado para él, acabado para siempre. Una vida, unos días y luego nada. Nacemos, crecemos, somos felices, esperamos y luego morimos. Adiós, hombre o mujer, no volverás a la tierra. Y, sin embargo, cada uno lleva en sí el deseo febril e irrealizable de la eternidad. Cada uno es una especie de universo dentro del universo, y cada uno se aniquila pronto por completo en el estiércol de los nuevos gérmenes. Las plantas, los animales, los hombres, las estrellas, los mundos, todo se anima y luego muere para transformarse. Y nunca un ser igual regresa, insecto, hombre o planeta.
Un terror confuso, inmenso, aplastante, pesaba sobre el alma de Duroy. El terror de esa nada ilimitada, inevitable, que destruye indefinidamente todas las existencias, tan fugaces y tan míseras. Ya agachaba la frente bajo su amenaza. Pensaba en las moscas que viven unas horas, en los animales que viven unos días, en los hombres que viven unos años, en las tierras que viven unos siglos. ¿Qué diferencia hay, pues, entre unos y otros? Unas cuantas auroras más. Eso es todo. Apartó los ojos para no mirar más el cadáver. Y así es como desvía la mirada hacia Madeleine Forestier y encuentra de vuelta una llama de esperanza. Una llama de esperanza en el amor, pero no en el amor profundo, así como nosotros lo entendemos como algo bello, como esa comunión de almas que definía Madeleine, pero en el amor como la sensualidad, ¿no? El sexo, lo que le da vitalidad a Georges Duroy, ¿no? Esa manera para él de escapar a la muerte. Este párrafo es de lo mejorcito que hay en el libro, claramente. La definición, ¿no? de la muerte como esa nada ilimitada, ilimitada, inevitable, que destruye todas las existencias. Se me hace realmente increíble. Y cómo también es la idea, ¿no? del no retorno que le había comentado Norbert de Varenne reaparece muy fuerte acá y reaparece manifiesto a través de su amigo, ¿no? Como dice Jean Forestier, que era su amigo que todavía ayer le hablaba y que ya no está y nunca volverá, ¿no? Es fuertísimo, sin lugar a duda, y cómo le habla directamente a uno, ¿no? En ese momento que dice: adiós, hombre o mujer, no volverás a la tierra, en segunda persona del singular, ¿no? Es realmente maravilloso. Una vida, unos días y luego nada. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, ese terror confuso, inmenso, como dice, aplastante, es lo que justamente atormenta a Duroy y es lo que hace que él haga todo lo que haga en el libro, ¿no? Es lo que hace que él actúe simplemente. Todo el ascenso social de Georges Duroy a través de las conquistas femeninas, toda la búsqueda incesante de la sensualidad, de la seducción femenina, es una manera, en el fondo, esencialmente hablando, de escapar de la muerte, una manera de huir de ella, de taparla, de opacarla, de matar al gusano un día más, como decía en el capítulo del duelo, de vencer al gusano, a la muerte, una vez más para pasar al día siguiente. No es una casualidad que Georges Duroy, cuando de repente Norbert de Varenne termina su monólogo, siente y se va, ¿no? Y vuelve a su casa, y él queda solo para volver a su casa, siente el perfume de una mujer que le hace pensar en Madame de Marelle, y entonces se aparta y deja esos pensamientos tan terribles sobre la muerte que le compartió Norbert de Varenne para refugiarse en el erotismo femenino. Y acá vuelve a suceder, ¿no? Vuelve a suceder frente a ese cadáver de su amigo, frente a todos esos miedos, ese terror profundo que lo estaba atormentando en ese momento. Su manera de huir es de vuelta a refugiarse en el erotismo femenino, en mirar a Madeleine, en decirse ahora:
Madeleine es viuda y puedo conquistarla, puedo seducirla, puedo hacerla mi mujer. Ahí es donde se determina él en justamente llevar a cabo esa conquista. Es donde toma esa decisión, con ese trasfondo de la muerte siempre presente, que justifica, como hemos dicho ya varias veces, todas las acciones de Georges Roy en este libro. Bueno, este es el tercer enfrentamiento, básicamente, ¿no? de Georges Roy contra la muerte y que de vuelta levanta ese velo sobre la esencia misma del libro. Así que me pareció muy pertinente compartirlo y leerles estos párrafos que son de una belleza sublime realmente. Bueno, muchas gracias como siempre y nos vemos en la próxima. Chau, chau.